La felicidad radica ante todo en la salud. George William Curtis, escritor y orador estadounidense. Estimada audiencia, bienvenidos a esta sesión en donde describiremos la técnica correcta para una adecuada medición de la tensión arterial. Iniciemos con los propósitos de la sesión. Los propósitos. Al concluir este video identificarás 3 aspectos de la técnica correcta para medir la tensión arterial, a fin de implementarla en los pacientes de acuerdo con las condiciones existentes. A todos nosotros, como parte del personal de la salud, nos interesa el bienestar de nuestros pacientes. Todo buen comienzo garantiza un buen final. Es de esta forma que la obtención de la información a partir de la cual establecemos nuestras conclusiones es de vital importancia. Además de la historia clínica, es importante la información que obtenemos a través de nuestros sentidos. Uno de esos datos fundamentales es la cifra de tensión arterial. En este momento vamos a describir la técnica para desarrollar una correcta medición de esa tensión arterial. Pero antes, reflexiona sobre esta pregunta. ¿Cuáles crees tú que sean los 3 principales aspectos para lograr una adecuada determinación de la cifra de tensión arterial? Te voy a dar una pista. Uno de estos 3 aspectos corresponde a las condiciones en las que el paciente se presenta para la lectura de esa cifra de tensión arterial. Efectivamente, los otros 2 aspectos tienen que ver con las condiciones del equipo que vamos a utilizar y nuestras propias condiciones, es decir, las condiciones del observador. A continuación, se describe cada una de ellas. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Amir Gómez León. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Pastrana. Jocelyn, ¿cuántos años tiene? 23. Muy bien, Jocelyn. Vamos a realizar un procedimiento, vamos a tomar su presión arterial. Le voy a explicar cuáles son los pasos que hay que seguir y lo primero que necesito es que tenga una posición correcta. Quiero que su espalda esté recta, que esté recargada en el respaldo, sus piernas cómodamente reposando en el suelo, con los pies en el piso. Este brazo necesito que esté extendido, su brazo izquierdo sobre la mesa y vamos a descubrir totalmente la extensión de su brazo para poder hacer el procedimiento. Relajación física. Es indispensable que el paciente esté relajado físicamente, por lo que se debe evitar ejercicio físico en los 30 minutos previos a la medición. Se recomienda también reposo durante un mínimo de 5 minutos antes de la medida. En casos de malestar, vejiga llena, necesidad de defecar, se recomienda no realizar la medición. Permítame un segundo. Le voy a explicar paso a paso lo que voy a hacer. Primero colocamos el brazalete. El brazo tiene que estar completamente descubierto. Es importante que el tamaño del brazalete sea el adecuado para la longitud y la circunferencia del brazo y siempre dejar una parte descubierta para colocar finalmente aquí la campana del estetoscopio. Vamos a tocar el pulso de la arteria braquial para poder estimar como primer paso el nivel de presión sistólica teórica. Para eso voy a comprimir el brazalete mientras estoy palpando el pulso para determinar el momento en el que éste desaparece. Relajación mental. Además de estar relajado físicamente, es indispensable que el paciente esté relajado mentalmente. Para ello se debe reducir la ansiedad o la expectación por pruebas diagnósticas y minimizar la actividad mental.
Perfecto. Sentí que su pulso desaparece alrededor de 100 milímetros de mercurio. Ahora sí empezamos con la técnica auscultatoria. Coloco el estetoscopio justo por encima del nivel de la arteria y vamos a insuflar 30 milímetros más de la cifra en donde dejamos de percibir la presión. Esto es 130 milímetros de mercurio. Vamos desinflando, vamos liberando la presión de 2 a 3 milímetros por segundo y revisamos los ruidos de Korotkov. Primer ruido, nivel de presión sistólica. Y el quinto ruido, o la desaparición de los ruidos, el nivel de presión arterial diastólica. Finalmente, liberamos totalmente la presión. También es preciso evitar las siguientes circunstancias: el consumo de cafeína, tabaco o algún estimulante en los 15 o 30 minutos previos a la medición. La administración reciente de fármacos con efecto sobre la presión arterial, incluyendo los antihipertensivos. La medición en pacientes sintomáticos o con agitación psíquica o emocional. El tiempo prolongado de espera. Retiramos el brazalete de nuestro paciente y le comunicamos sus cifras de presión arterial. Jocelyn, su presión está en 90/60 milímetros de mercurio, es una presión acorde a su edad. Le agradezco mucho su participación en este procedimiento. Gracias. Ahora hablemos del equipo necesario para una correcta medición de la tensión arterial, así como de algunas recomendaciones en relación al uso del mismo. El equipo necesario es un esfigmomanómetro mercurial o un esfigmomanómetro aneroide y un estetoscopio. Es importante el tamaño del esfigmomanómetro, ya que debemos de considerar dos aspectos fundamentales. La longitud de la cámara de aire debe ser por lo menos del 80% de la circunferencia del brazo. Y la anchura de nuestra cámara, de nuestro brazalete, debe cubrir por lo menos el 40% de la longitud del brazo del paciente. Es importante recordar que equipos o brazaletes inadecuadamente pequeños generalmente tienden a sobreestimar las cifras de tensión arterial de nuestros pacientes. Una vez que determinamos el tamaño idóneo del brazalete de acuerdo al brazo de nuestro paciente, es importante recordar que nuestro equipo debe de estar recientemente calibrado y tenemos que estar bien familiarizados con el uso del mismo. Antes de comenzar la lectura, es fundamental determinar que el equipo inicia la lectura en 0 y que no tenemos ninguna fuga en nuestro circuito, ni en los tubos de caucho, ni en el manómetro como tal. El estetoscopio debe de tener siempre una adecuada posición para permitir auscultar los ruidos de Korotkov. Recordemos que las olivas deben de encontrarse dirigidas hacia adelante para que tengan una adecuada alineación con nuestros conductos auditivos externos. Una vez que terminamos de auscultar la cifra de tensión arterial, es importante ajustar ese número a cifras pares, comunicarle la cifra de presión al paciente, explicarle qué traduce y avisarle además cuáles son las metas de tensión arterial para cada uno de los casos. De acuerdo a las recomendaciones, la primera vez que le tomemos la presión arterial a un paciente, es importante realizar una determinación en cada brazo. De ahí tendríamos que utilizar el brazo con las mayores cifras de tensión arterial para continuar ahí la revisión de las lecturas. Si debemos hacer más de una determinación, hay que esperar 1 minuto entre cada una de las lecturas, y algo muy importante en relación con el adulto mayor es identificar la presencia de hipotensión ortostática. Para eso tenemos que realizar una determinación de tensión arterial adicional en los primeros 3 minutos después de que el paciente adquiere el ortostatismo.
Lo ideal es tomarle una lectura cuando está sentado o cuando está acostado y lo estamos revisando en la mesa de exploración y posteriormente ayudarlo a incorporarse y en esos primeros 3 minutos después de que adopta el ortostatismo, volver a tomar una lectura de tensión arterial. Si nosotros identificamos hipotensión arterial, es un factor de riesgo para caídas y podemos establecer cambios en el tratamiento para evitarle riesgos a nuestro paciente. En la técnica descrita, las condiciones del observador también son sumamente importantes para obtener lecturas confiables. Es importante que estemos en un ambiente de cordialidad y respeto, que el ambiente en el consultorio sea agradable y explicarle paso a paso al paciente lo que vamos a hacer en esta técnica de medición de la tensión arterial. En relación al equipo, como lo hemos comentado, es importante que las olivas del estetoscopio se dirijan hacia adelante para que las podamos alinear perfectamente con nuestros conductos auditivos externos y auscultemos adecuadamente los ruidos de Korotkov. Y en relación al equipo, particularmente el manómetro o la columna de mercurio, esta debe de estar a no más de 30 centímetros de nuestra cara y en línea recta con nuestro ángulo de visión. De esta forma podremos obtener cifras confiables y evitar errores en la determinación de esta tensión arterial de nuestros pacientes. Por favor, comunique al paciente su cifra de tensión arterial, tanto verbalmente como por escrito, y explíquele lo que esto traduce. El seguir todos los pasos de esta guía permite obtener mediciones confiables de la tensión arterial y mejora la destreza de este procedimiento para todos nosotros como personal de la salud. En resumen, la técnica para una correcta medición de la tensión arterial en el contexto del paciente ambulatorio se conforma de 3 aspectos. Condiciones del paciente, condiciones del equipo y condiciones del observador. En cuanto a las condiciones del paciente, se debe cuidar tanto su relajación física como mental. En cuanto al equipo, es importante que sea el adecuado, verificar que tenga los cuidados correspondientes y utilizarlo de la forma correcta. Por último, el papel del observador es fundamental para proveer en todo momento un ambiente de cordialidad con el paciente, haciéndolo sentir tranquilo y confiado. Además, es necesario que esté informado paso a paso del proceso y de la lectura de su tensión arterial, con la correspondiente explicación del resultado. Espero que la descripción de esta técnica te resulte de utilidad para que la puedas emplear en beneficio de tus pacientes, aunque estoy seguro que algunos de estos pasos ya los realizabas. Gracias.